Buenos días, ¿cómo te ha ido con la lectura bíblica? Vamos a invocar al Espíritu Santo para comenzar, ¿no es cierto?, nuestro segundo día con este taller, Apuntes de Semana Santa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que te haya ido muy bien leyendo el capítulo 12 entero y todo lo que después has querido, porque normalmente uno agarra vuelo con la lectura de la Biblia, le pierde el miedo y siente un gozo muy grande, muy profundo. Te habrás dado cuenta que la fe de Israel es una fe histórica, está enraizada en la historia. ¿Por qué? Porque tienen conciencia muy grande que el Dios que crea el mundo y que de alguna manera va empujando la historia con un sentido, ese Dios es el mismo que se revela en las cosas más espirituales, más profundas. Y por lo tanto, el pueblo de Israel va tejiendo una sola historia, la historia civil, diríamos, con sus guerras, con sus triunfos, conquistas y derrotas, y la historia que le va revelando a los profetas más religiosa. Hay que pensar que después, cuando fundan una ciudad como capital, ya sabes cuál es. Sí, sí, claro. Jerusalén es la ciudad, es la capital, pero es también el lugar religioso. El rey es el rey que va a las batallas, que pelea, pero es también el pastor del pueblo. Es el ungido, ungido de Yahvé, el que lo representa. Y por eso está muy asociado. De eso nace que leamos muchas veces en la lectura del Antiguo Testamento guerras, batallas, cosas que nosotros decimos, pero ¿y esto por qué? ¿Qué tiene que ver con la fe? Mucho. La fe es una fe histórica. Sería interesante que pudiéramos descubrir todos nosotros dónde ha estado Dios en tu historia, en mi historia. La historia no comienza cuando yo entro por las puertas de mi capilla. La historia me acompaña. Y por eso podemos decir que este tiempo de pandemia, de confinamiento duro, ha sido también un tiempo de historia divina. Hay que descubrirla. Demos un paso y vamos a dedicar hoy día a la lectura del tema de eh, del cruce del Mar Rojo, ¿ya? Casi se me va, del cruce del Mar Rojo. La Pascua es lo que vimos en el día anterior y ahora el cruce del Mar Rojo. Esta lectura es una de las lecturas que no se puede suprimir en la vigilia pascual. Y alguien dirá, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con el cruce del Mar Rojo? Recuerda brevemente, el pueblo de Israel está esclavo en Egipto y cuando el faraón dice ya, para que no vayamos a morir todos, váyanse al desierto con su ganado, con todas las cosas que le habían dado los egipcios, el pueblo de Israel da un rodeo y queda atrapado entre el desierto por un lado, y después del desierto está Egipto, y el mar. Y empiezan las calamidades. Pero ahí interviene Dios. Voy a leer contigo en el capítulo 14 el libro del Éxodo, salida de Egipto, capítulo 14, en el versículo 1. Te espero que lo encuentres. Muy bien. Dice así, el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas que se vuelvan y acampen en Fejirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal Zafón. Pongan los campamentos mirando al mar. Aterrador, aterrador. Para los judíos, en su mentalidad, el mar era el dominio del Leviatán, esta serpiente demoníaca, y manifestaba el mundo de lo marino, todo lo desconocido, lo imposible de gobernar. Frente al mar están ahí ellos acampados. El faraón pensará que los israelitas están perdidos en el país y que el desierto les cierra el paso. Haré que el faraón se empeñe en perseguirlos y me cubriré de gloria, derrotando al faraón y a su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor.
Esa confesión es el fondo de toda interpretación histórica, que sabrán los pueblos que yo soy el Señor. Sigo adelante en el 4. Así lo hicieron los israelitas. Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo enganchar su carro y tomó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas, mientras éstos salían triunfalmente. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dieron alcance mientras acampaban en Fejirot frente a Baal-Zafón. El faraón se acercaba, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios avanzando detrás de ellos, y muertos de miedo gritaron al Señor y dijeron a Moisés. Gritan al Señor y le alegan a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Nos ha traído al desierto para morir? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te decíamos ya en Egipto: déjanos en paz y serviremos a los egipcios? Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Preferimos ser esclavos a morir en el desierto. Está bien, es mejor estar vivo como esclavo que morir. Tienen razón, pero no se dan cuenta lo que Dios tiene preparado. Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la victoria del Señor. Les va a conceder hoy. Esos egipcios que están viendo hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes esperen en silencio. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué me invocas a gritos? Ordena a los israelitas que avancen. Tú alza el bastón y extiende la mano sobre el mar, y se abrirá en dos, de modo que los israelitas puedan atravesarlo a pie sin mojarse. Yo haré que el faraón se empeñe en entrar detrás de ustedes, y mostraré mi gloria derrotando al faraón con su ejército, sus carros y jinetes, para que sepa Egipto que yo soy el Señor, cuando muestre mi gloria derrotando al faraón con sus carros y jinetes. El ángel de Dios que caminaba delante del campamento israelita se levantó y pasó a su retaguardia. Los israelitas son tan respetuosos de la presencia de Dios que no se atreven a decir que Dios mismo iba caminando delante, y por eso es el ángel del Señor. Y ese ángel en el Antiguo Testamento muchas veces representa a Dios mismo. Hay como una simbiosis entre Dios y ese ángel, es una forma para no decir el nombre de Dios. El ángel de Dios que caminaba delante del campamento israelita se levantó y pasó a su retaguardia. La columna de nube que estaba delante de ellos se puso detrás de ellos, metiéndose entre el campamento egipcio y el campamento israelita. La nube se oscureció y la noche quedó oscura, de modo que no pudieron acercarse unos a otros en toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar. El Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento, del que sopló toda la noche. El mar quedó seco y las aguas se dividieron en dos. Como habrás visto tantas veces que lo representan en las películas. Los israelitas entraron por el mar a pie sin mojarse, y las aguas hacían de muralla a la derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron detrás de ellos por el mar con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. De madrugada miró el Señor desde la columna de fuego y de nube y desbarató al ejército egipcio. Otra presencia de Dios
la columna de fuego y de nube. Fuego que ilumina en la noche para que pudieran caminar, y nube que les da sombra durante el día para que el sol no los azote. Trabó las ruedas de los carros haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra Egipto. Pero dijo Dios a Moisés: tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés tendió su mano sobre el mar. Al despuntar el día, el mar recobró su estado ordinario. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con las aguas, y el Señor arrojó a los egipcios en medio del mar. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar persiguiendo a Israel, y no escapó uno solo. Pero los israelitas pasaron por el mar a pie sin mojarse, mientras las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor libró a los israelitas de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Los israelitas vieron la mano magnífica de Dios y lo que hizo a los egipcios. Así Israel respetó al Señor y tuvo confianza en él y en Moisés, su servidor. Sigo en el 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor. Ese lo vas a leer tú. Esto que marcó al pueblo de Israel, junto con la Pascua, el paso de Dios, la muerte de los primogénitos y la salida de ellos hacia el desierto, ahora también se hace una figura importantísima en la vida de Israel. Dios abre el mar para que ellos pasen, y el mar que los salva trae la muerte para los que vienen atrás, el pueblo de Egipto, sus cautivadores. No nos interesan los egipcios, hay egipcios cristianos, buenos, como todo el mundo, pero en este caso simbolizan al mal. San Pablo nos dirá, está en 1 Corintios 10, que todo el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Es el primer indicio. Te recomiendo que leas ese texto también, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde San Pablo hace que todos estos símbolos del Antiguo Testamento sean figuras, sean signos de la realidad que ocurrirá en Cristo. Por eso en esa noche, la noche de la vigilia de Pascua, cuando nosotros realizamos bautismos, el paso del Mar Rojo, el bautismo es tu paso del Mar Rojo, muerte al pecado y vida nueva, libre. Muerte al pecado, vida nueva. Cuando lo escuchemos en esta noche y recordemos las promesas bautismales, alabemos nosotros a Dios también, porque ese hecho de la historia fue signo de la novedad que traerá Cristo Jesús. Que la Virgen te acompañe en este día de lectura y nos vemos mañana, Dios mediante.